De orden del señor cura se hace saber que Dios es uno y trino. ¿Hay alguno entre esta chusma con autoridad para tratar conmigo? ¡Yo quiero ir a casa con mi mamá! La escobilla de un baño que se limpia un día sí y otro también. Y sufro por la raza humana. Y por si fuera poco, además, me ha salido una pupa. No digas eso, no vuelvas a decirlo. Los Goonies nunca dicen muerto. ¿Qué diablos es Israel? Es algo de lo que se pone a hablar Rick cuando está borracho perdido. Hola. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Programa 54 del Quimérico Inquilino. Os traemos en esta ocasión una peli muy especial, un poco extraña, quizá de lo más raro que ha pasado que hemos traído por aquí. Más adelante hablaremos de lo singular y de lo única que es esta película que hemos elegido. Pero es que además hoy es nuestro primer programa en Twitch, como estará viendo la gente que nos está viendo en Twitch, pero para quienes nos estéis escuchando desde la radio, desde el podcast y demás, pues hoy nos hemos lanzado con el Twitch. A ver, que estamos haciendo el ridículo, básicamente. Hoy le dedicamos el programa... Pero vamos. Sí, a tope. Sí, total. Como hemos dicho antes, somos señores mayores en una nueva plataforma. Y hoy es como un programa de Twitch desde un geriátrico. Prácticamente. Hoy le dedicamos el programa a los niños robados, a los controles de aduanas, a los troles, a la entomofagia, a los renos y a Border, la película de Ali Abbasi. Y como siempre, he dicho entomofagia porque creo que puede que sea la primera persona en Twitch que dice entomofagia y me hacía mucha ilusión. Hay mucha gente ya en Twitch. Pero que digan entomofagia, que hayan dicho entomofagia. Claro, es que, ojo, O sea, entomofagia. ¿Cuánta gente en la vida, es que cuánta gente en general en la historia habrá dicho entomofagia? Entomofagia. Ahora sale la esta de... deletréala y úsala en una frase. ¿Para qué? No, es... Cosas para del directo. Pues eso, para meterte el dedo en el culo, básicamente. Eso. Los programas, joder, los concursos de deletreo. Sí, sí, que te hemos entendido. Sí. Que a veces, de hecho, contratas un mono de fonética que lleva una batería y te ayuda a seguir el ritmo. El que ha visto South Park lo entiende. Ok. Vamos a hablar de Border, por favor. Sí, hoy va a ser un programa, vamos a pedir disculpas ya de antemano. Hoy va a ser un programa dificilito. Va a ser dificilito. Llevamos un buen rato en Twitch. Va a ser un programa complicado. O sea, ¿cuánto llevamos en Twitch haciendo el ridículo? Pues llevamos... ¿Ya? O sea... Llevamos 55 minutos y 4 espectadores. Hemos llegado a ser 8. Hemos llegado a ser 8 en algún momento. Fugaz, ¿no? Pero ha sido fugaz. También hay que decir que no sabemos ni cómo va a salir esto, ni si la conexión, probablemente la conexión en algún momento nos falle y lo que estamos haciendo no valga para nada y tengamos que volver a empezar, tengamos que volver a... no sé. Pero bueno, oye. Pero al hacerlo con cariño todo, es como que, bueno, pues alivia, ¿no? Todos los problemas que pueda haber. Pues y a partir de ahora, además de, como siempre, nos podéis escuchar a las 8 en Rec Radio desde la FM en el 108 y en el 107.5, desde nuestros canales de podcast, desde YouTube, porque subiremos el vídeo, si más o menos funciona, a YouTube, y ahora también desde Twitch. O vamos a ver cuánto duramos en esto, si no nos echan directamente. Lo de YouTube no es seguro, No sabemos si puede pasar. Se intentará. O sea, no sabemos si vamos a terminar el programa hoy, pero bueno. Algo entrará en YouTube. Pero vosotros estáis cómodos con esta nueva... Bueno, es algo nuevo, ¿no? Siempre hay que probar cosas nuevas. No siempre hay que probarlas, Víctor. Deeper Hubs a las cosas nuevas. No sé, yo tengo una sensación un poco extraña. Ya os lo he dicho antes. Porque es como que, claro, tengo... ¿Qué? ¿Sabes? Como que, claro, cuando un nuevo seguidor. Cuando hacéis ese... En Twitch. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Oh! No hemos dicho que no íbamos a interactuar con Twitch. Que... Claro, mal, ves. Porque mal. Si no, yo toso. No, tú tienes terminantemente prohibido toser. O sea, y yo digo que tengo una sensación extraña porque, claro, es que esto es muy raro, porque tenemos el Discord abierto y tenemos también el Twitch abierto. Yo, por lo menos, lo tengo como por detrás, que, o sea, estoy viendo
que se mueve algo por detrás. Entonces se mueven como varias cosas y luego como que hay comentarios a un lado que tampoco vamos a interactuar con ellos ahora. Entonces como nos ha estado muy raro. No... Pero bueno, vamos a ello porque si no... Vamos a hablar de la peli... Vamos a hablar de Border, sí, y tiramos para adelante, like Paquirri y ya está. Madre mía. Sí que antes de ponernos a comentaros un poco de qué va la peli, sí que tenemos que comentar que puede que haya algún spoiler. Es verdad que es una película que se puede ver, creo, bastante bien conociendo de qué va. Pero hay un giro importante que te puede estropear un poco la película, quizá. Yo ya lo sabía, la verdad. La he visto conociendo el giro, y no me ha destrozado demasiado, pero bueno. Yo tengo la impresión de que el giro no te molesta para la película en sí, pero sí que quizás alguien que no sepa nada, la peli te puede llevar por no imaginarte lo que es, sino otras cosas. ¿No? Que la peli, yo creo que hasta el momento en el que pasan X momento, te puede llevar a que puedas pensar que es otro ser mitológico, ¿sabes? O sea, otra idea, otro ser fantástico. O no, ¿sabes? Yo cuando vi la peli por primera, o sea, la vi en el cine cuando se estrenó en su momento y tal, y a priori no sabía que o sea, bueno, o sea, lo decimos, ¿no? Pues como... bueno, espera. Parece que estamos evitando como la palabra, ¿no? Y tal. Pero bueno, yo no lo sabía cuando vi la película por primera vez. Pero, no sé, a los 15 minutos de película ya lo sospechaba. Además, era como, bueno, la película es sueca. En Suecia. Era como, no sé, yo lo vi como muy evidente. Pero bueno, también, o sea, yo soy como más friki quizá de esas cosas. Y a lo mejor era como más evidente para mí que para otra gente que no esté tan familiarizada. No lo sé, puede ser. Yo no sé si hubiese sabido lo que pasa realmente. Pero bueno, vamos a contar de qué va la película para quien no esté muy al tanto. Tina es una agente de aduanas reconocida por su eficiencia y sobre todo por su extraordinario olfato. Da la impresión de poder oler la culpabilidad de un individuo. Pero cuando Bore, un hombre aparentemente sospechoso, pasa junto a ella, sus habilidades se ponen a prueba por primera vez. Tina sabe que Bore oculta algo, pero no logra identificar qué es. A partir de este momento comienza un romance, una bonita historia de amor, un tanto secreta, en la que a pesar de sus vidas pasadas, ambos parecen estar hechos el uno para el otro. Pero en algún momento ella se acaba sintiendo desencantada y decepcionada, casi traicionada, y Tina decide acudir a la justicia y señalar las sospechas que tiene sobre Bore. Por si a alguien le queda alguna duda, Tina no tiene nada que ver con Corina ni Bore con el rey Juan Carlos. Escuchamos el tráiler. Bueno, vamos a volver para seguir con la retransmisión de la radio, porque luego tenemos que montarlo y esto tendrá que salir también en Rec Radio. Lo podréis escuchar otra vez si queréis en recradio.es y a través de los canales FM. Escuchábamos el tráiler de Border y os hago la pregunta de siempre. ¿Por qué merece la pena ver Border? Por ejemplo, Mick, que siempre empieza Víctor. ¿Por qué merece la pena ver Border? Bueno, pues... Primero porque creo que plantea muchos temas, ¿no? Actuales y no actuales, pero bueno, en concreto porque creo que hace apología de la fealdad. ¡Bum! ¿Sabes? No, o sea, la verdad es que te plantea si se puede hacer otro tipo de cine, en el sentido de que... es necesario que todas las historias que contemos tengan gente protagonista, ¿no? Actores y actrices que sean muy guapos, muy altos y con los dientes perfectos. Y a lo mejor no es necesario, ¿no? ¿Cómo funciona? Claro, a ver, también entramos dentro de que esta película es un poco entrar en un mundo de lo grotesco, ¿no? Porque pues, al final es una peli extraña y hay incluso momentos que dices, esto es un poco... igual, ¿no? Te genera cierta aversión, pero bueno, eso creo que es bonito y que te plantee, ¿no? esas dudas y esas cuestiones, ¿no? Y luego aparte, pues porque, bueno, es otra vuelta de tuerca recuperando uno de los grandes mitos de la mitología y de la cultura nórdica y pues trayéndolo a nuestros días, recuperándolo y dándole, pues eso, otra visión y otra manera de... Es que, joder, no quiero decir la palabra todavía.
Lo digo. Pero ya se puede venga, decir. va. Sí. Yo creo que sí. Bueno, pues eso. Como una otra vuelta de tuerca a el mito del troll, ¿no? Al final es una película de trolls. Y de trolls para trolls. ¿No? Y bueno, que es una gran película, una rara avis, desde luego. Y que, bueno, pues creo que está dirigida con mucho mimo, con una gran interpretación. Y bueno, nominada a Oscar a mejor maquillaje, que no es ninguna tontería, no es moco de pavo. Ojo, que luego no se lo llevó. No se lo llevó, pero bueno, que es una película que merece mucho la pena y que sobre todo, pues eso, que plantea unas cuestiones que a la gente creo que, bueno, que es una película necesaria desde mi punto de vista por varios motivos. ¿Tú, Víctor? Yo creo que, aparte de ser, como decía Mick, una propuesta tremendamente interesante, muy cercana, ¿no?, a este cine indie de los últimos años, con una cámara que cuenta, sobre todo porque es una cámara muy cercana al personaje y muy cercana a la sensación de los personajes, y eso te lleva un poco por la historia. Pero yo, sobre todo, a mí destacó la película porque yo creo que, más allá de la historia o de cómo está resuelto a nivel fantástico con toda esa historia por encima de los trolls y tal, creo que lo más interesante de la película es la reflexión que hace sobre el individuo y sobre la identidad. O sea, creo que es una película muy actual en el sentido de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos retratamos y cómo pertenecemos a un grupo o no. Y yo creo que hay una gran parte de la peli que habla un poco más en ese ámbito, ¿no? Porque, a ver, esto luego, una vez ves la peli, yo creo que puedes sacar muchas cosas. Una vez te vas luego a entrevistas de este hombre, del director, te quita otras cosas de la mente. Porque yo, por ejemplo, pensaba... No, pero ya no con lo que decíamos de Mick, sino porque yo, por ejemplo, al ser un cineasta nacido en un iraní que vive en países escandinavos y demás, pues al final no puedes dejar de pensar un poco en la parte migratoria, en la parte de la migración y en la parte de cómo se asienta la migración, o por lo menos ese es desde mi punto de vista. Muy lejos de lo que luego parece que quiere expresar él, que por lo que en entrevistas pues no le llamaba tanto la atención, sino lo que decía Mick, por un lado hacer una historia de personas que no son como lo normal, ¿no?, en el sistema hollywoodiense, que es personas guapas, bien puestas, por decirlo de alguna forma, y busca otra cosa y se convierte, yo creo, en una película al final de amor, sobre también la identidad y sobre reconocerse a sí mismo, sobre un poco el bien y el mal, y me parece que juega muy muy bien sus bazas. Me parece una película tremendamente arriesgada, incómoda, pues una película con alguna secuencia muy incómoda, pero eso nos hace pensar por qué. Y eso yo creo que es una reflexión muy bonita. Desde luego es de las cosas, yo creo que es de lo más raro que hemos traído al Quimérico Inquilino, porque más o menos siempre nos movemos, pues, hemos traído cosas así más independientes, más tal, pero no tan crudo y tan... Porque para esta película hay que tener estómago. No es una película, siempre decimos esto, ¿no?, que no es una película para cualquiera, pero en este caso yo creo que es claro y es manifiesto, porque no todo el mundo va a ser capaz de aguantar ciertas escenas, sobre todo de sexuales, que son muy... Luego hablaremos de ellas y nos meteremos un poco más en profundidad, pero son... están entre lo desagradable, lo inquietante, es muy raro, ¿no? Pero al margen de eso, es verdad que es una película que habla de tantas cosas y bueno, al final también yo creo que es una película de fantasía, ¿no? Es el género fantástico de una forma muy naturalista, muy realista, pero no deja de ser fantástico. Es una película que al final estás hablando de mitología y que utilicen elementos como los trolls para hablar de lo que somos como humanos. Bueno, pues al final es el motivo por lo que es tan guay la fantasía, ¿no? Y la ciencia ficción, por lo que es lo que se aleja del mundo real. Yo, bueno, tengo dudas si lo que esta película nos hace es reflexionar sobre que se puede hacer
cine con personas guapas o personas heteronormativas y este tipo de cosas. Porque en el fondo utilizan a personas feas, es verdad, pero utilizan primero a personas feas con maquillaje, que podían haber utilizado a personas feas sin más. Claro, o sea, partiendo de la base que son personas que no son feas o no son tan feas al menos. Claro. O sea, la actriz y el actor protagonistas, pues evidentemente llevan, de hecho en una entrevista lo decían, son 4 horas previas de maquillaje antes del shooting y 4 horas después para quitarlo. O sea, una locura. Ojo. Claro. Sí, era como un reto. Pero él sobre todo él sí tiene ciertos rasgos, ciertos rasgos especiales. Que son ya interesantes de por sí, antes de la propia caracterización, que ya es una absoluta locura, sí. Y me parece una maravilla. Él en el Festival de Toronto bromeaba con... Claro, cuando hicieron el casting y tal, me vieron y dijeron, bueno, hombre, claro, este hombre puede ser un troll maravilloso, ¿sabes? Que le vieron la cara y dijeron, bueno, claro, un troll perfecto. Luego lo que pasa es que lo superan. Bueno, o sea, al final el maquillaje es una pasada. El maquillaje también sirve para dar cierta unidad a lo que va a ser el mundo troll, ¿no? Para que los dos sean similares. A los dos les ves ciertas similitudes. Pero yo sobre todo me refiero a que al final es verdad que claro que se puede hacer películas con personas que se salen de lo normativo, pero al final, estamos utilizando a personas feas para hacer de trolls, que podían ser personas feas para hacer de otra cosa que no sean animales feos. O sea, ahí hay una... Claro, pero por ejemplo... sí, para hablar de otra... Para hacer otra peli, una sí, peli pero, de comedia, una comedia romántica. Claro, pero por ejemplo... O un drama. Ali Abbasi decía, en plan, claro, yo lo que quería hacer era una película de gente fea, y en plan, que se saldría de los cánones de la norma, ¿no? Y de los cánones de guapura y demás. Y era como, bueno, claro, ¿y cómo hago esto? Y dice, no me va a dar dinero nadie para hacer esto. Y dice, ¿cómo hago esto? Pues claro, tengo que disfrazarlo como una película de terror. Entonces, si lo vendo como que es terror o como que es algo fantástico, pues sí que puedo conseguir fondos, ¿no? Y un capital para hacer una película de gente fea. No sé si qué fue antes, si en plan el huevo o la gallina, porque claro, al final es como lo que comentábamos el otro día. Él dice que bueno, que tampoco tenía tanta idea de lo que es el mito del troll, ni de la mitología nórdica en general. Claro, al final es un iraní que está viviendo en Dinamarca y que estudia en Suecia, en Estocolmo. Entonces yo no sé si es verdad que a priori él coge y dice, quiero hacer una película de gente muy fea, y una cosa le llevó a la otra, en plan de, bueno, pues mira, ojo, claro, como estoy viviendo aquí, pues, ¿qué cosas a nivel fantástico, qué cosas puedo tocar y localizarlo dentro de una mitología del troll y no sé qué, y a lo mejor vino después. Yo creo que hay un trabajo de investigación lo suficientemente exhaustivo y está muy bien retratado el mito del troll como para que no tenga tanta idea Ali Abbasi de lo que viene siendo la mitología del troll. No sé si es lo típico que luego pues en entrevistas se dice, no, bueno, se quiere como huir un poco de eso y venderlo como de otra manera y demás. Vamos, desde luego está muy bien retratado el troll en sí. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una diferencia entre, por ejemplo, el director del Faro. Robert Eggers. No me acuerdo, joder, Robert Eggers. Ese, Robert Eggers, que él sí hablaba de toda esa investigación que hizo antes de hacer esa película, sobre los idiomas, sobre absolutamente todo, y de repente tenemos una persona que por lo menos en las entrevistas, igual eso, lo que ha querido es escapar mucho más de la explicación, porque a lo mejor para él lo importante es otra cosa. Y es que ahí estoy antes lo decía Sergio, que al final pelis de este tipo permiten a veces hablar sin muchos tapujos de cosas que a lo mejor en una peli normativa que no fuera fantástica, que se centrara en algo más realista, creo que sería más difícil o hacia el espectador sería más duro de ver, ¿no? Pero cuando lo envuelves en fantasía, todo se vuelve de otra forma, ¿no? Es como, yo creo que el espectador ya entra en esa fase de la película, entra dentro de ese globo, esa burbuja que crea la película, y entonces secuencias como la de, que me parece maravillosa, la secuencia del sexo, o ciertos momentos de la película entran más porque tú ya has entrado en un mundo, de hecho en una entrevista lo dice casi lovecraniano, de
puedes esperar lo que sea, ¿no? De hecho, la película es interesante cómo comienza, ¿no? Cómo comienza enseñando dónde trabaja, pero enseñando esa cámara que se acerca con detalle, ¿no? Detalla esa naturaleza, esa búsqueda de la naturaleza del personaje, con ese... tocándola, ¿no? Creo que toca un insecto, o toca unas plantas y tal, y ya estamos entrando en cómo husmea, ¿no? Cómo husmea en su propia naturaleza y cómo íbamos conociendo al personaje a lo que sus propios rasgos. Entonces, es muy curioso porque yo creo que sí que hay una investigación detrás, estoy convencido. Sí, yo creo que sí. Estoy convencido. No, vamos, o sea, ya te lo digo yo, pero, que la hay y muy exhaustiva, aunque quiera ir ahora seguro, no. O sea, pues yo creo que para no tapar lo demás. Yo creo que las entrevistas precisamente es para darle importancia a lo que se cuenta por debajo que a lo que se cuenta por encima. Sí. Pero la investigación está claro que yo no sé si de forma innata por dónde vive y que al final empieza a entrar todo, pero está, vamos, da la impresión desde luego. Estaba pensando... O sea, vamos, ya te... Sí, Dimic. No, bueno, o sea, que sí, simplemente como que iba a reforzar lo de que ya te digo yo que, o sea, hay una investigación previa, pues eso, a nivel mitológico y tal, muy exhaustiva. O sea, es que está muy bien retratado y hay cosas, de hecho, que sin conocer el mito del troll bien, la película no podría entenderse. O sea, a modo de los trolls cambian de forma, se convierten en animales, o sea, pues cambian de forma zoomórfica, todo lo del zorro y demás, o sea, que Borg esté en la ventana justo después de haber habido un zorro en la ventana que va a mirarla a ella, o sea, ese zorro dará a entender que es Borg. O sea, son cosas como esas, que como que si no conoces bien el mito... O el tema de lo de los rayos, por ejemplo, lo de que tengan miedo de las tormentas. O sea, a los trolls se les ahuyenta con el hierro y siempre un símbolo, aparte de la cruz troll, que es un símbolo para ahuyentar a los trolls, se suele tender a poner el Mjolnir, el martillo de Thor. ¿Por qué? Porque es un martillo de hierro, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que se supone que Thor combatió a los Jotun, que es de donde vienen, o sea, son los gigantes nórdicos, que es de donde viene un poco el troll, el descendiente es el troll del Jotun y que vienen de Jotunheim. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen miedo a los rayos, porque se supone que atraen a los rayos y tal, entonces eso está muy relacionado con Thor y el dios del trueno. O sea, son cosas como estas, que si no hay una investigación previa, hay cosas que en la película no tendrían sentido. Hombre, es bastante sospechoso. No sé por qué diría él que no, porque... Y además no sé qué tiene de malo. Bueno, a lo mejor... es que no lo sé. No entiendo por qué dice eso. Sí que estaba pensando también un poco en... Por ejemplo, no tiene nada que ver, pero en películas como Campeones, que el tema este de lo normativo... Que es una película que mucha gente le genera rechazo simplemente porque no aparecen personas normativas, entre comillas, no aparece el típico guaperas o tal, y la gente le genera rechazo porque además es algo un poco más realista, ¿no? Bueno, de todas formas, de todo esto vamos a hablar ahora, que tenemos que hacer una parada para la publi de la radio, y ahora mismo volvemos. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Hola, soy Roger Bayerri, director de Historia de una cuarentena, un cortometraje que surge por la situación que estaban viviendo los jóvenes en aquel momento, y no tan jóvenes. También, sin entrar en muchos detalles, influenció una conversación que tenía con una amiga, bueno, que me inspiró a grabarlo y de hecho me animó a grabarlo. Por lo general, muy contento con el recibimiento que tuvo y por poder participar en vuestro programa. Muchas gracias. Y volvemos, hemos hecho ahí un corte de publicidad y volvemos con Historias de una cuarentena, el corto que nos recomienda Roger Bayerri, que por cierto ha sido la segunda persona en seguirnos en Twitch, con lo cual eternamente agradecidos. Historias de una cuarentena, que la verdad es un corto divertido, ya lo tenéis por nuestras redes sociales, le podéis echar un ojo. Lo tenéis en el Linktree, si os metéis en nuestro perfil de Instagram, en el link que tenéis en nuestra bio, ahí tenéis su cortometraje.
corto divertido, y creo que va a ser de los últimos que pongamos ya de temática cuarentena y demás, que nos han enviado bastantes sobre, y bueno, al final ha habido un boom de estos cortometrajes que se han hecho en cuarentena. Y sí, porque ya está bien, ¿no? Yo creo que ya está bien, ¿no? Sí, al final que han salido muchos. Pero este, bueno, me parecía bastante gracioso y me apetecía compartirlo. Creo que nos queda otro más que también me apetecía compartir, y a partir de estos dos que, bueno, pues creo que están guays y que merece la pena echarles un ojo, se acaba. Tiene que ser muy bueno para que lo compartamos, porque es que hay muchos, de verdad. Es increíble la cantidad de cortometrajes que han salido a raíz de la cuarentena, sobre todo de la cuarentena, de estar encerrados durante los meses de marzo, abril y demás. Pero bueno, ahí lo... Es sí, lógico, sí, claro. También. Lo que pasa es que había ya un momento, y pasa igual con la música. Nos envían música, grupos de música a la radio, y hay una cantidad de canciones de los meses que estuvimos encerrados y cosas así, que hay temazos, hay música que está muy bien, pero es como wow. Y los que quedan. Tengo la sensación, tengo la sensación, y sin desmerecer para nada a los que hayan hecho cosas ahora, música, cortos, yo el primero, lo que sea, ojo. que el primero en hacer. Que lo bueno, va a ser muy interesante dentro de unos años cuando se reflexione sobre esto. O sea, cuando todo lo que surja no sea desde el lado tan sentimental, sino desde una reflexión. Y eso yo creo que va a estar muy Puede bueno. ser. De todas formas, en este caso es un corto muy divertido, muy chorra, que lo que busca es más la diversión, y sobre todo yo creo, la idea nace, entiendo, de los primeros días de cuarentena, que todo estaba como más relajado, y no de las ideas que han surgido después, que son más intensitas y que te puede venir un poco más abajo, sobre todo pues con la que está cayendo últimamente. Pero bueno, vamos a seguir hablando de Border, que le hemos cortado a mí, que se había metido ahí a saco en el mundo mitológico. Es verdad, yo creo que es verdad que es una película que cuanto más conozcas del mundo mitológico nórdico, pues más la vas a disfrutar. Yo la verdad es igual, que sí que de mitología española estoy bastante puesto, y en su momento hice una investigación bastante exhaustiva del mundo nórdico, cero patatero. Y yo creo que además los trolls españoles no tienen nada que ver con los trolls nórdicos, son otro rollo. Bueno, no sé por qué lo dices, si por el troll, la figura de la persona que... Por forocoches. que vacila y hace el idiota por internet, ¿no? Que también, ¿no? Que viene un poco también de ahí, ¿no? Pero bueno, al final el troll en otras culturas, en otros países, no deja de ser también como un trasgo, ¿no? O incluso está rozando un poco entre el trasgo, el duende... pero bueno, al final, o sea, dentro del mundo nórdico... También, claro, depende de si es un troll danés, un troll sueco y un troll noruego, porque al final dentro de Escandinavia está todo muy ligado y es todo como muy parejo, pero hay ciertas diferencias, ¿no? De hecho, por ejemplo, el troll noruego se dice que es más solitario que el sueco y que el danés, pero al final trolls son todos, ¿no? Al fin y al cabo. Y yo simplemente quería, por ejemplo, puntualizar en concreto con la balada medieval sueca de Hermanelig, que es el cortejo de una mujer troll a un caballero. Es que en la mitología sueca había mucho de esto, de criaturas generalmente femeninas que querían ser humanas. Entonces para ello intentaban siempre como cortejar a un hombre humano, ¿no? A un caballero, que generalmente y en concreto en la de Hermanelig, rechaza a esa mujer troll, ¿no? Y entonces hay luego un componente de tristeza, de pena por parte de esa mujer troll, ¿no? Que entra en esa melancolía y tal. Entonces, bueno, yo creo que inevitablemente esta película, además es curioso, ¿no? Que sea justo sueco, ¿no? Pues tiene mucho de esa balada de Hermanelig, ¿no? Pero bueno. Que eso por un lado. Eso, por cierto, sí que me parece interesante esto que apuntas, sobre todo desde el punto de vista femenino, porque es verdad que la mitología en general, y aquí hablo de la mitología mundial, ya no de la nórdica, trata muy mal a las mujeres.
y siempre suelen ser las que raptan niños, las que matan a hombres en las montañas, las que tal. Aquí es verdad que se reparten un poco los papeles, sobre todo en la película, ¿no? Luego no sé si en la mitología en sí las trolas son peor que los troles. Pero sí que me llama la atención eso. Es curioso porque también generalmente la mitología nórdica es en concreto ella, la mujer troll, la que, por ejemplo, suele llevar más prendas o suele ir vestida de una manera quizá más elegante, que es como es extraño. Al final es un troll, pero cuando te vas adentrando, y sobre todo ya en los trolls quizá más modernos, eso choca un poco, ¿no? Pero porque suelen querer intentar más entrar dentro del humano, ¿no? De la humanidad, que quizá es la figura masculina del troll. Evidentemente, aquí también está lo de los niños cambiados, ¿no? Que los trolls solían raptar, tanto a ganado, porque raptaban mucho ganado a cargo de los humanos, y evidentemente niños, ¿no? Bebés humanos que solían sustituir, como bien se ve en la película, por sus propias crías. Bueno, al final eso de el rapto de los niños es clásico en casi todos los monstruos de la mitología, todos los seres. Al final lo que están haciendo con la mitología, que es lo que hace la película en realidad, es enseñarnos nuestros propios problemas. Utilizan a un troll, utilizan al hombre del saco, utilizan a lo que quieran para decir, oye niño, cómete la comida, pórtate bien, que si no va a venir un troll, va a venir tal, y te va a raptar. Y con el tema del ganado también es un poco, de repente se mueren vacas y no sabemos por qué se mueren vacas, entonces es porque ha venido un troll y se las está cargando, cualquier cosa de esta, ¿no? También un poco va por ahí. Total, sí. Pero al final leyendas urbanas y todo siempre ha sido un poco desde ahí. Incluso las leyendas urbanas forman parte un poco de la mitología de los lugares. Si es que al final no deja de ser eso. Y un poco parece de cierta forma un control, ¿no? De la parte infantil. Siempre, como desde un punto casi fantasioso, llevar un control a la infancia cuando a lo mejor por razones normales o lógicas no harían ni puñetero caso, ¿no? Entonces al final parece que lo fantasioso siempre cala más, de alguna forma. Sí, claro. Sí, totalmente. Creo que... Bueno, me vuelve a hacer gracia lo de que rechace un poco el director, ¿no? O así, lo de que pues tiene cierto conocimiento, ¿no? Pero como decía también antes, está claro que aquí se tiene que haber leído por lo menos la Edda Menor o parte de la Edda Menor, que conocerá seguramente el poema del Voluspa y no sé, incluso alguna saga nórdica o algo así, porque son muchas cosas que toca en función de eso, de referencias, ¿no? También lo que comentaba antes, que he dicho, creo fuera de micro, lo de que los trolls se bañan cuando llueve y sale el sol, son cosas que creo que están ahí, lo de la polimorfía con los animales, tal, y varias cosas más, ¿no? Pero sí, Víctor, ¿qué ibas a decir? Pero ahí, fuera de micros, en Twitch, sí, lo repito, pero fuera de micros de radio, es lo que te comentaba. Yo creo que tiene muchos detalles, muchísimos detalles, pero que no es una peli que no puedas ver sin conocerlo. O sea, yo, a nivel personal, es claro, lo que te comentaba, que a mí me llevaba por otro lado la película. Sí. Por tal y como estaba narrada, por lo del tema de los olores, la parte de esa especie de energía natural y naturalista, me llevaba más hacia la licantropía, me llevaba más hacia otro tipo de ser que además, lógicamente con muchas, o sea, fuera con muchos detalles más allá de ese propio mundo, pero que no dejaba de ser en sintonía un personaje que estaba muy cercano a la naturaleza y cómo está descrito. Es que al final el que se bañe, por ejemplo, ese detalle de que se bañen con la lluvia, me parece muy guay que sea un detalle
que forma parte de la fantasía del troll, o sea, de toda esa parte, pero que no deja de ser narrada como una película romántica que si fueran no sé, dos personajes o dos actores de Hollywood, sería una música bonita, ¿no? Un momento como muy bonito de dos personajes que no parece que socialmente no pueden estar juntos y sin embargo llevan el amor por fuera, ¿no? Y tienen esa escena absolutamente cercana. Y sin embargo es eso, ¿no? Que con esas dos figuras representadas de esta forma nos causa ese límite, ¿no? Ese límite en el que de lo normal a lo no normal, por decirlo de alguna forma, y nos pone esa barrera para enfrentarnos a la película. Pero que no dejan de ser representaciones románticas y dramáticas con lo de los niños, porque lo de los niños da para otra reflexión de algo normal, ¿no? Que hemos visto en otros sitios o en otras películas. Pero hechas el momento lluvia es Diario de Noah, prácticamente. Claro, sí, justo. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. No, está clarísimo, ¿no? Que puede ser incluso hasta algo referencial, ¿no? De decir, mira, el Diario de Noah, que es como, joder, pues con unos guapos, ¿no? Hay algo como muy romántico, extra Hollywood, pues, sello, ¿no? Super Hollywood, ¿no? Y de repente te lo hago aquí con dos trolls tremendamente horribles, ¿no? Y ese contraste que evidentemente te lleva a eso y decir, joder, que... Claro, jugar a ese contraste, ¿no? Es quizás lo bonito también de esta película. Y luego, o sea, hay algo también Yo espero la revisión de American Pie de este hombre. Yo la espero. Continúa. Perdona, sigue. Que también me interesa mucho, ¿no? Que como también en los tiempos que corren, ¿no? O sea, con todo el tema de la inclusión social, de los cuestionamientos de la sexualidad, de la transexualidad y demás, cómo juega muy bien, claro, traer el mito del troll a día de hoy, porque el troll al final tiene el sexo, ¿no? Como tiene el sexo cambiado, ¿no? La mujer tiene los genitales masculinos y el hombre tiene los genitales femeninos, pues eso, cómo está jugado en la película y cómo lo plantea, ¿no? Que creo que es tremendamente interesante y tremendamente actual, ¿no? Y que algo como eso pues sea tan actual utilizando a unos trolls para reflejarlo en una historia, ¿no? Creo que es muy bonito. Aparte que es como... hay cierta ambigüedad, ¿no? Es como, claro, es el que está raptando a los niños y está... joder, que esto también es como... está como ahí en un segundo plano, pero joder, es muy duro, porque al final estamos hablando de una historia de un troll que está trabajando con pedrastas, ¿no? Y es como... que te genera encima no solo que la fealdad, ¿no? Y el retrato de lo grotesco en general, ¿no? De un romance entre dos trolls que no deja de ser algo muy bizarro, sino que es que encima hay por ahí una trama de investigación de ella que es policía de aduanas, ¿no? Y como que pues empieza a trabajar como con la policía en una investigación para desarticular una red de pedrastas, y que resulta que es de quien se enamora, ¿no? De este Borg, el que está viajando por el mundo, que no deja de ser algo también muy de trolls, ¿no? De trolls, el rollo de los nómadas, que van por ahí y tal. Y este tío, claro, los trolls a priori no son una especie, aunque bueno, hay mucha historia y mucha referencia por ahí de si los trolls son malvados, hay mucho debate, los trolls son malvados, no son malvados, pero sí que son como una especie que toma muchas represalias porque se supone que han sido como muy maltratadas por los humanos, ¿no? Entonces como son pues muy rencorosos en ese sentido, y hay muchas historias también de que quieren hacer daño al ser humano porque el ser humano les ha hecho daño a ellos en un primer momento, ¿no? Pero ¿cómo se puede extrapolar al propio ser humano? Eso, o sea, que eso son ideas muy humanas. Total, y de hecho ahí es la parte, simplemente, que es la parte, otra de las partes interesantes de la película, el tema de la generalización y el individuo, porque al final supuestamente los trolls son malos, pero tenemos a dos y hay uno y uno, digamos que ella busca una parte naturaleza suya propia,
pero cómo comportarse, ¿no? No tiene por qué caer en su propia raza y en su propio comportamiento, y sin embargo tenemos a humanos haciendo el mal, ¿no? También, esos pederastas. Por eso digo que es una reflexión interesantísima sobre la generalización, sobre el punto de vista de cómo vemos de forma sin conocer, ¿no? Cómo podemos asumir sin conocer el prejuicio, ¿no? La peli trata el prejuicio y trata muchos temas que son muy humanos desde el otro punto de vista. Y se abre un melón también que es... claro, ella dice, Tina, claro, pero pienso así por ser... A lo mejor es que pienso así por ser humana. A nivel de lo que viene siendo la moralidad desde el punto de vista del ser humano. Claro. Porque es como, claro, es distinguir lo que está mal y lo que está bien, pero claro, es que a lo mejor lo que está mal y lo que está bien para un ser humano no es lo mismo que para un troll. Porque claro, los trolls... Pero ella no conoce su pasado, por ejemplo. Su pasado no lo conoce, o sea que es interesante el tema del aprendizaje. Ella no conoce su pasado, claro, ni lo claro, que es, pero ella sino que está... dónde es, desde la educación, desde lo innato. Está contaminada por esa moralidad humana. Porque ahora es como... Le da igual, o sea, es como la pedrastia, ¿no? Ni le parece mal, a lo mejor ni le parece bien. Es como, claro, la otra es como hacer daño a los niños, pues como bueno, porque los humanos y dentro de la sociedad humana te viene ya dado así. Pero claro, pues para un troll, es como eso ni le va ni le viene, ni está mal ni está bien, ¿sabes? Pero ella sí en todo momento dice, aquí ha pasado algo horrible. O sea, ella siempre, o sea, los detalles que vamos viendo de la película es que ella huele lo malo, claro, del ser humano. Pero ojo, sí, pero ahí hay una cosa, ahí hay un detalle que me parece importante, porque ella no huele que se haya hecho algo mal. Ella lo que huele son emociones. Eso, efectivamente. Es que es importante, claro. Eso. En plan que la persona está sintiendo un miedo o que hay una inquietud y está nerviosa porque pues evidentemente lleva algo que no está bien a priori para ese ser, ¿sabes? Y eso es lo que hace que la otra huela a cosas, huela a emociones. La vergüenza, la culpabilidad. Claro. Pero no... Que hay un debate ahí, claro. Y hay algo ahí detrás como muy... que plantea una serie de cosas que cuestiona toda la moralidad, ¿no? Bueno, fundamentalmente de lo que está hablando muy interesante. Te está hablando del doble rasero al final, ¿no? Totalmente. De cómo lo que hacen los nuestros lo vemos un poco de soslayo y decimos, bueno, pero es mejor esto a que lo hagan los otros. Y es de lo que estamos viviendo ahora mismo en sociedad, ¿no? Que el doble rasero. Sí. Es interesante y la verdad es que... Total. En ese sentido, es verdad que la película mientras que lo ves, estás viendo una historia, primero una primera parte que es como una historia de amor, ¿no? De dos seres que se están conociendo y que están descubriéndose, y luego la segunda parte que es como más thriller, que estás viendo a Tina, que está intentando descubrir qué es lo que pasa con Bore, está intentando descubrir esta trama de pederastia. Y es cuando termina la película cuando dices, ostras, es que sobre todo al final hay momentos el momento en el que están en el barco, es duro, es duro también eso a nivel de lo que te está poniendo delante, ¿no? El relato de decir, mira, es que no me queda más remedio porque esto me parece mal, ¿no? Es muy crudo, es muy cruda la película. Pero no, o sea, por lo menos yo no sé cuánto, lógicamente, no sabemos cuánto hay rodado de cada parte, ¿no? Pero desde luego en el montaje final, la parte de la pederastia y toda esa zona, realmente no tiene un gran espacio dentro de la película. Es decir, tiene una importancia, pero no tiene a nivel, es decir, de mucho metraje dentro de la película. Son pequeños retazos en los que vamos viendo esto para luego poder interpretarlo, o sea, poder unirlo, ¿no? Con toda la trama de Bore y todo esto, pero que es muy curioso la importancia que se le da a una parte de la película y a otra, ¿no? Que al final el retrato de ella y cómo ella ve todo parece casi más importante que el propio... que toda esa red, ¿no? Que esa red queda como algo a analizar o sobre lo que reflexionar, pero que todo siempre desde el punto de vista de cómo ella se está conociendo a sí misma y está
por fin sabiendo qué es, ¿no? Porque la parte esta es, vale, soy diferente, pero ¿por qué lo soy? Y parece que la película justo entra en ese punto de autoconocimiento. Entonces, es que me parece, después de ver la peli, me parecía curioso cuánto espacio se le da a una cosa y a otra. Porque parece tremendamente interesante la otra parte, toda la parte policíaca y toda esta investigación de la pederastia, que a lo mejor en otras cintas o en otras manos tendría mucha importancia y sería predominante, y aquí nos vamos con ella. Nos vamos con ella y con ella y con ella. Entonces es que me parece curioso cuando le dan tanta importancia a algo y el otro dejan un poco de retal. O sea, de retal que del que ir tirando. Sí, justo me hace gracia también la parte del barco porque hay un momento que se tira, pero no oyes cómo cae al agua. No sé si os habéis fijado. No hay ¿qué ha pasado? Es que los trolls se dice que pueden desaparecer. Entonces, como por eso también eso es como parece que se tira al agua y tal, pues como ¿qué ha pasado? Pues se mira, no le encuentran, no hay nadie, es como, bueno, Bora ha desaparecido y tal, y es como, bueno, pues que eso también es como, yo creo, clara referencia al mundo troll. Que bueno, eso no, en realidad tampoco puedes saberlo, es que es verdad que cae dos veces. Cae dos veces, porque sí, cae una primera vez como a cubierta, desde un alto, y luego cae al agua. Claro, realmente eso no lo puedes saber. Pero es igual que, por ejemplo, lo que tú dices, que se transforman en animales. Yo, que no conocía esa parte, y además leyendo luego también en algún análisis que han hecho otras personas, se hablaba de la relación de los trolls con la naturaleza, que no es tanto que se conviertan como que tienen una buena relación con los animales o algo así, ¿no? Decían. Obviamente, sí, pues al final son como otra criatura más del bosque. De hecho, que queda muy claro también lo de que pues, el ser humano es una enfermedad y tal, este rollo. Es como igual, realmente la especie predominante debería ser el troll, que está como en más armonía con la naturaleza y respetaría más la naturaleza, los otros seres que el ser humano y tal. Claro, eso también evidentemente está en la película y en el mito del troll, por supuesto, ¿no? Pero bueno, también hay algo de... Porque si nos remontamos también de pues, cientos de años atrás y dentro de la historia antigua, puede haber cierta influencia, y se habla mucho también en historias, de que ese troll y ese mito del troll puede venir de un momento en la prehistoria en el que convivieron los cromañones con los neandertales. Y que esas dos especies, el troll y el humano, uno puede venir del neandertal y otro puede venir del cromañón. Ojo, claro, no, pero bueno, esto es así, o sea, no me lo estoy inventando yo. Si nos retrotraemos, claro, a lo que es el mito del troll y una justificación a nivel histórico y a nivel antropológico y demás. Pero claro, ya eso es meternos, es abrir un melón muy mucho más extenso. Un poco chungo incluso. Claro. Sí, no, pero bueno, pero tendría su cierto sentido, ¿no? No sé. No sé hasta qué punto tendría sentido. Sí, hay un que me cargo el micro. Hay un momento en la historia que en el norte de Europa conviven cromañones con neandertales. O sea, esto es historia, eso es real. Sí, bueno. Entonces, sí. bueno, justo en la parte de Escandinavia y tal, y no sé qué, entonces como bueno, podría también tener algo que ver. Eso podría ser, pero ¿no? que se junten dos especies y que salga algo que atrae rayos, no sé hasta qué punto tiene. Sí, que no deja de ser algo mágico. Claro, o sea, por todos los detalles. La otra parte de los detalles. Joder, pero una parte es la base y otra es donde luego se empieza a crear la magia, ¿no? La fantasía. Yo hablo siempre suelen hacer de algo real. Ahora, claro. Yo hablo del cimiento, del germen, de dónde puede venir ese mito y dónde... Que es que, joder, entendéis lo que queréis también. No, yo te he defendido, ¿eh? Yo te he defendido. Aquí es el hombre tweets es el que no cree en... La literalidad. Es la literalidad, lo siento. Me ato a la literalidad.
Sí que, bueno, además es que es curioso con respecto también a la mitología española. Estaba pensando también en el Basajaun, el monstruo vasco. Basajaun, sí. El Basajaun, sí. Que también me recuerda algunas cosas, porque además también hablan de la relación entre este monstruo, este ser, y el hombre prehistórico y todo ese tipo de cosas. Que bueno, al final... Sí, bueno, incluso del Sasquatch y el Yeti y tal. Sí, ¿no? también, sí, de algún modo también podría tener cierta relación. Bueno, tenemos que hacer otra parada para la radio y ahora volvemos. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Y estamos de vuelta para seguir hablando aquí en Rec Radio de trolls, básicamente. Estamos hablando en este programa. ¡Troll! Sí, eso sí que igual, eso en las radios... Hay que tener cuidado con el sonido porque internet capa y te dice, estás gritando. Me alegro que haga eso internet. Sí. Bueno, una de las cosas que también... Alguien lo tiene que hacer. Sí, tenía apuntado por ahí algo que también y un poco rescatando ya no solamente mitología, sino... Bueno, también, sí, mitología, pero de otro tipo. Bueno, no, esto no es mitología, pero sí en referentes. La vida de sueño de Calderón, en la que cuando Segismundo es abandonado en una cueva por su padre, porque consultó a un oráculo y pronosticó que este le destronaría, y también me recordaba un poco al final a estas historias que entroncan en conocerse a sí mismo, en descubrir quién eres, en descubrir tu pasado, en descubrir, en este caso no han sido abandonados por sus padres, sino que los humanos han hecho que sus padres o que ellos se separasen de sus padres, han matado a sus padres, les han creado una nueva identidad. Y bueno, un poco también por traer, que siempre intentamos, igual que cuando hablamos del mito del héroe o tal, pues hablar del mito en este caso es un poco edípico también, ¿no? De las raíces y todo esto, de conocerse a sí mismo y tal. Bueno, me parecía también interesante. No sé si tienes, Mick, más cosas que aportar del mundo troll, porque me parecía interesante también, porque... Bueno, a ver, coge aire, es que yo que sé, por poder... Coge... Claro, por poder eso... me puedo retrotraer a muchas cosas. O sea, hay un momento, claro, fuera de micro y tal, en ese intermedio que hemos hecho para miccionar, hablaba de lo que hablaba también un poco al principio, del origen del troll y de dónde viene el troll a nivel... mito nórdico, ¿no? De lo que son los Jotun, que son los gigantes primigenios, ¿no? Y el Jotunheim, que es el reino de los gigantes. O sea, dentro del Yggdrasil hay varios reinos, en este caso, o varios mundos. El mundo de los gigantes es el Jotunheim y el mundo de los humanos es el Midgard. Entonces, ¿de dónde vienen los Jotun, que son estos gigantes? Bueno, pues vienen de un gigante primigenio que se llama Ymir. El gigante Ymir es el resultado de, en un primer caos primigenio, antes de que existiera la Tierra y existieran estos mundos, que se llama Ginnungagap, ¿vale? Ginnungagap es ese caos que empieza a helarse en el norte y se forma el Niflheim, y en el sur hay fuego, que es el Muspelheim. Entonces, el resultado de la unión de el Niflheim con el Muspelheim y esas chispas forman al gigante Ymir. Es que claro, ha quedado claro. Por eso... ¿No? Ha quedado claro para todos. Es que, joder, no, que bueno, pero son detalles que luego se notan cuando se cuentan historias de, yo que sé, incluso te metes en un Warcraft o te metes en cualquier historia, vemos por qué hielo y fuego al final acaban siendo tan fundamentales siempre en la iconografía. Es que esto es abrir un melón muy gordo, porque es que el primer hombre y la primera mujer surgen del sudor del gigante Ymir. Claro, es como... Ymir bebe... ¿Qué interpretación religiosa? O sea, al final, porque al final no deja de ser lo mismo que la costilla del hombre y la mujer. O sea, que al final todos son reinterpretaciones... Claro, ¿de dónde surge el Midgard, que es el reino de los hombres? Pues viene de cuando Odín y los hermanos de Odín, del dios Odín, que son Bilivar, matan al gigante Ymir y
el Midgard se cimenta en el cuerpo del gigante Ymir. O sea, es que... Claro. Es que la mitología nórdica también o sea, la mitología nórdica es densita, ¿vale? Claro, o sea, y aparte es como... Hay muchas interpretaciones, depende de quién lo cuente, depende de... pero bueno, que viene un poco por ahí. Y entonces, bueno, pues esos gigantes, de la descendencia de esos gigantes vienen estos trolls, entre otras muchas cosas, porque al final gigante también se considera, por ejemplo, a Jormungandr o a Fenrir. Jormungandr es la serpiente... Joder, iba a hacer una broma, pero tampoco quería joder al de Doraemon también. Pero ¿Para qué me preguntáis si saben? Claro, ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo, no? ¿Sabes? Esto es faltoso. No, bueno, pues yo que sé que Fenrir es el clásico lobo Fenrir, que es un lobo gigante. Y Jormungandr es la serpiente del Midgard, que es lo que luego también está representado como el Ouroboros, que es la serpiente sin fin, que se muerde la cola. Bueno, pero vamos, tampoco quiero... No abramos más melón pero ahí. El Ouroboros, la serpiente, por ejemplo, es otra que siempre ha existido. O sea, el Ouroboros, te vas a la parte egipcia... Y el Ouroboros ya se estaba representando también, como el día y la noche, y el sol que vuelve a nacer cada día, y la serpiente que está en las pruebas que hacían a los faraones. Bueno, pero faraones porque una vez morían. Hay muchos nexos comunes, porque luego está también, yo que sé, la serpiente plumada por ahí de Quetzalcóatl, en plan la maya y demás. Y eso, justo lo que dices del día y la noche. El día y la noche en la nórdica son dos lobos que se persiguen el uno al otro. O sea, Skoll y Hati es como que es un lobo que persigue a la luna y un lobo que persigue al sol. Entonces, como que si en algún momento Hati o Skoll consiguen alcanzar a la luna o al sol, vendría el fin del mundo. Es que por otro lado, sería el Ragnarok, que viene por parte también de esos gigantes, de esos Jotun. Bueno, vamos a pasar página. Lo guay es como a veces se complementan en diferentes partes del mundo, porque, por ejemplo, en la serpiente está claro que es un animal que ha sido referenciado por todos los lados, o sea, eso está muy claro. Pero, por ejemplo, iba a decir, joder, pero claro, no el lobo, sino el zorro también en ciertas zonas del mundo también se referencia de otras formas. Entonces es súper curioso, pero que depende dónde sea, el culto al sol o el culto a ciertos seres es de una forma o de otra, o se interpreta de una forma o de otra. Pero que al final es verdad que en muchas religiones se cogen los mismos factores y se llevan al sitio. Estaba buscando, mientras que estabais hablando, de una serpiente plumada castellana, pero es que no encuentro cómo se llamaba. Pero sí, también, al final, todas estas cosas, claro, surgen al final de lo que vivimos, ¿no? Y de lo que vemos en la naturaleza, y la gente pues le va dando vueltas. No deja de ser una religión, como comentabais, ¿no? Estaba pensando también un poco en el Silmarillion. Si es que al final... es que es... Claro, bueno, a ver, al final los trolls, evidentemente, luego dentro de la cultura popular y de, sobre todo, pues el mundo de la fantasía, pues evidentemente de las primeras referencias que tenemos, pues yo que sé, los juegos de rol Dungeons and Dragons, ¿no? Dungeons and Dragons tiene a los trolls como personajes que, bueno, que no manejaría el jugador, ¿no? Pero, o yo que sé, pues evidentemente en El Señor de los Anillos, como ese troll, ¿no? Que también es algo que en el mito del troll, el de que tiene la piel pétrea, luego pues que vive... La primera parte, ¿no? Del Hobbit, de hecho, el inicio del Hobbit, ¿o es en El Señor de los Anillos? Hay esa movida con el... El Hobbit, es en el Hobbit, ¿no? Con la escena del troll. Lo que pasa que luego en El Señor de los Anillos vuelven a aparecer por ahí en un segundo plano de fondo, ya convertidos en piedra, ¿no? En piedra, sí, es verdad. Claro, de hecho, también es como que una manera muy habitual, luego ya un poco más avanzada la historia de ahuyentar al troll, pues era convirtiéndote al cristianismo, ¿no? Que era como algo que evidentemente, claro, pero al final el troll es algo pagano.
Y era pues como, no, si quieres que no venga el troll, pues conviértete al cristianismo y entonces no vendrá el troll, ¿no? Esa plaga de... Bueno, no, tampoco quiero entrar ahí, voy a hablar de la plaga del cristianismo. De ese planteamiento a si pagas 2 euros más tienes acceso a estar en Disney, no hay nada, ¿eh? Es que es prácticamente lo mismo. Ojo, Sí, total. Total, mira, no, pero otra cosa también que quería mencionar, que mira, se me había pasado, porque como tengo aquí algunas notas y algunas cosas, pero mira, eso no lo tenía apuntado, pero antes de que se me pase. Al final también de la película, cuando están en el cementerio, ¿no? Vamos, que ella va al cementerio, Tina, el cementerio que hay detrás de este centro psiquiátrico. De las piedras, sí. Cómo están representadas las tumbas de esos trolls, que esto es, evidentemente, otra referencia al mito del troll, porque es algo que también veis por ahí mucho en las montañas. Al final los trolls viven en las montañas, en los bosques, suelen vivir bajo tierra, en las montañas, bueno, o en montes, más bien. Esas piedras que hace la gente, ¿no? En plan, esas montañas de piedra que pone la gente por ahí de una piedra encima de otra, que tú vas al campo, vas a la montaña, y es muy habitual, además, sobre todo en los países nórdicos, que está como muy de moda, ¿no? Esto ahora. Eso se llaman troll mounts, que son montes trolls, montañas trolls, y eso representa a, pues eso, tumbas de trolls. Entonces en la película, está en cada tumba de troll, pues hay una piedra, ¿no? Y bueno, pues es otra clara referencia a esto también, a esos troll mounts. Sí, en el mundo eso se ha convertido en otra cosa. Lo de hacer la pila de piedras se ha convertido en algo de estar, no de referenciar que has estado en un sitio. O sea, al final tú cuando vas por esto, por eso digo que en ese sentido lo ves por todos los sitios. O sea, vas por Almería dando una vuelta y te encuentras una pila de piedras puesta. O sea, que no es algo... Sí, pero porque la gente, eso ya deriva en, pues eso, la gente va por ahí, es como una seña de que pues ahí ha pasado alguien, pero bueno, eso al final es una tumba, o se hacía también mucho en plan de, pues en un monte moría alguien y se dejaban ahí unas piedras, ¿no? Que es como algo un poco tumulario. Bueno, al final las propias tumbas de los cementerios normales son eso, es básicamente una piedra. Son piedras. Claro, pues eso. Que de todas formas, una cosa, es verdad que imagino que quien nos esté escuchando a estas alturas o le interesa mucho la película o ya la ha visto, sobre todo para los que... O son amigos. O nosotros mismos. Bueno, a estas alturas decimos cuando esto se emita en la radio, porque ahora pues... Sí. Pero claro. Estaba pensando que también es una película para quien esté escuchando esto y se haga una idea quizá equívoca. Es verdad que estamos hablando de trolls y tal, y puede parecer una fricada enorme, pero para nada. La película, si no dijesen en ningún momento que son trolls, funcionaría perfectamente. Serían unas personas con unas capacidades así un poco distintas, fantásticas por supuesto, pero no es que haya tampoco que vuelen unicornios, o sea, es que no, es una película muy, muy naturalista en ese sentido. Y yo creo que también en la forma, porque es una película muy, por momentos muy poética, muy bonita, que además hemos dicho al principio que hay situaciones que son grotescas, que son desagradables, y sin embargo con esta idea de llevarlo a la poesía, de envolver la imagen en poesía, las imágenes, por ejemplo, las sexuales, la sensación es extraña, porque visualmente lo que está pasando puede ser incluso asqueroso, pero luego por otro lado lo están haciendo de una forma tan bonita que es la sensación que te pone como espectador, es de decir, ostras, no sé qué siento, y es curiosa. Y insisto que es una película bonita luego en ciertos aspectos. Es dura, es dura pero es bonita. De todas formas, la escena del sexo es que al final retrata lo que ha estado retratando toda la película, que es el descubrimiento. Cuando descubre que le sale el pene, que cuando hemos visto que no ha podido tener relaciones sexuales con la pareja con la que vive y demás, y es como el momento ya del absoluto descubrimiento de ella, ¿no? De la parte natural de autodescubrimiento.
y no algo que ha estado como capada de por... Entiendo que por lo que cuenta la peli ha estado capada de por vida porque no ha podido, de repente descubre cómo y descubre de qué forma. Entonces yo creo que por eso nos resulta tan bonito, porque toda la peli está traída desde un punto de vista tan así, tan cercana y tan, lo que dices, poética, que nos adentra en ese mundo del personaje y al final quieres descubrirle, ¿no? También quieres sentir ese descubrimiento de ella, y esa escena al final la ves como algo, joder, algo romántico, algo absolutamente no sé cómo decirlo, naturalista y... No sé. Iba a decir en tono esto muy hippie, ¿no? Muy... pero suena fatal. Pero bueno, un poco desde ese punto de vista, y a mí también me parece una peli muy bonita. Pero que cuando termina piensas un poco qué parte te da más, o sea, te ha costado más ver, ¿no? O qué parte menos, y empiezas a pensar por qué, ¿no? Y dices, hostia, pues a lo mejor el prejuicio está ahí y eso es lo que te hace sentir como animadversión por ciertas partes. A ver, bueno. Es verdad que al principio cuesta un poco entrar y sobre todo te genera un poco de rechazo, ¿no? Lo que pasa que luego pues ya como que te habitúas, ¿no? Te vas habituando según va avanzando. Pero hay un contraste entre lo primero que vemos de esos insectos que hablábamos al principio, pero es que la siguiente escena es ella trabajando con una luz roja detrás de peligro. Es como que de repente hay un contraste entre el personaje que estamos viendo al principio y que de repente sitúan al personaje como esa persona de seguridad con una luz grande detrás roja. O sea, que al final tienes ese juego de luces con algo que además la peli es tan minimalista que luego eso no entra tanto, ¿no? Es como ese punto más abstracto, y qué bonito, no, ahora que hablas de humano, ¿no? Más construido. Ahora que hablas de lo del insecto, ¿no? En plan, cómo arranca con ese insecto y cómo termina con ese insecto y en qué manera lo hace. Claro. Se lo da al final aceptando, es la aceptación. De comer a su hijo, como en plan de, bueno, yo he sido como un eslabón casi perdido dentro de la especie, ¿no? Pero bueno, pero ahora yo ya sabiendo esto, pues es como que voy otra vez de vuelta al redil, ¿no? Porque al final es como también lo de que, bueno, hay un pequeño grupo que vive en los bosques en Finlandia y al final es como para para encontrarles tú necesitas dejar que te encuentren a ti, ¿no? Es como cómo recibe esa postal de Finlandia, ¿no? Como un nuevo horizonte de pues volver con los suyos, ¿no? Y joder, eso es bonito. Eso me recuerda que justo también comentábamos antes la peli fuera de micro, ¿no? La peli de Trollhunter que decíamos, ¿no? Grandísima. Que creo que era también interesante que a referenciarla un poco aquí, pues para alguien y la gente que le interese un poco más el troll en el cine, pues desde luego es un imprescindible, ¿no? A ver, que podríamos luego irnos a películas rollo Troll, ¿no? Sí, Trolls. Y Troll 2. Sí. No lo hagamos. Pero mejor no. No sé. No, pero Trollhunter desde luego es una propuesta muy interesante en tono y en formato de falso documental, ¿no? Y muy divertida, es muy graciosa. Mucho. Una peli muy recomendable y creo que la gente debería verla. Guillermo del Toro también tiene, muy ahora que lo pienso, ¿no? Una serie de Netflix de animación que era de cazadores de trolls, ¿o me lo estoy inventando? Sí. No, bien visto también. Anda que... Sí. Digo, los trolls, los clásicos trolls, los muñequitos estos, sí. Que en los 90 hubo también como un gran boom, ¿no? De los trolls y que luego ha habido también como sería animación, no sé si hace poco incluso hubo una película de estas de los trolls, ¿no? También de animación. Sí. Bueno, la película, hablamos aquí también, por ejemplo, de Oswald, de la película de Pixar, aunque no sé exactamente ahora mismo si tocaba, yo no sé si eran troll. Pero eso no eran trolls, ¿no? ¿En Oswald? ¿Eran trolls? No. ¿O qué eran? O sea, yo no he visto esa película. Ahora lo tengo... No he visto Oswald, pero yo creo que no sé. Es verdad, sí. Es Onward, ¿no? La película. Onward. ¿Eran trolls? ¿Eran trolls? Ahora estoy dudando, pero es tan fácil como entrar en internet. Sí, no sé, o sea... Elfos. Sí, además, como ahora hemos entrado nosotros en internet, eran elfos. Claro, es que a mí me sonaba que era más... Aunque bueno, al final... No sé por qué me había venido a la mente algo... Los elfos vienen del mismo sitio, o sea, o sea, al final el elfo es también cultura, esa mitología... ¿De qué año? De mitología nórdica y, bueno...
en general y de alrededores, no solo nórdica, pero bueno, que al final viene también de un mito pagano. ¿Qué año? ¿Qué? ¿De qué año es Trollhunter? 17, por ahí. ¿Sabéis más o menos? Antes. Trollhunter... Yo creo que es de antes. Trollhunter no la he visto. Trollhunter habría que ver. De 2010. 2010. Claro, eso sí me cuadra más. 2010. Sí. O sea, es que me parece curioso por lo que comentáis de una película, o sea, una serie documental que roza un poco el documental y es algo de comedia. O sea, no se acerca a lo que sería. No es serie, es peli. Y no es comedia. No es un What We Do in the Shadows, que hablan de otra cosa desde un punto de vista... Vale, pero me hace gracia que estén tan cercanos. Hay cierta comedia por lo que está contando, ¿no? Al final es que es una burrada esa película. Es un falso documental en el que hay un cazador de trolls. Y es gracioso la situación en sí, pero no busca la risa. No es una película que busque la risa, o creo que en general no la busca. No, o sea... Más cercano a un Big Man Japan, que de repente lo acerca de una forma... O sea, yo hablo de... Me callo. Más de falso documental de ese tipo, bueno, porque era found footage, ¿no? Sí. Y pues recuerdo en cámara de mano, ¿sabes? Yo es que la vi en su momento. Es la historia de unos chavales que están haciendo como una especie de trabajo de fin de curso o algo así. Unos estudiantes que están estudiando el mito del troll. Y sobre todo que encuentran a un tipo que corren ciertos rumores, que él conoce temas de trolls y tal, y empiezan a seguirle y descubren que es un cazador de trolls. Y a partir de ahí pues surgen problemas. Hay como una conspiración del gobierno, de como para ocultar que aún todavía viven trolls en Noruega y ¿sabes? Bueno, no solo en Noruega, viajaban, creo recordar. Sí, ¿no? que había algunos que venían de otros países y que no tenían que estar ahí. Sí, de Finlandia, en Suecia, en Dinamarca y no sé qué. Sí, o sea, era como, pues, descubren que hay, pues eso, que hay una conspiración y que existen los trolls aún. Y hay alguna secuencia, de hecho, o sea, porque recuerdo una que se mete como en unas cavernas y tal, que daba hasta un poco de canguelo y todo. Sí. Y joder, que lo guay es que es un falso documental. Es terror, o sea, no es comedia. Claro, que es terror. Bueno, terror. Entre comillas, pero sí, que tiene más. Está más. No es terror como tal, pero que está más en el terror que en la comedia. Es que de verdad que la parte esa de que comentas de la cueva sí que tiene algo de terror, que es algo. Pero vamos, tampoco. Es una película muy especial, igual que esta, igual que Border. Me parece que son dos películas que no. Bueno, quizá Trollhunter todavía te puedes encontrar alguna cosa similar. Border me parece que es única. Yo no en muchos aspectos yo no he visto otra cosa igual. Me parece una película muy, muy rara. Trollhunter me parece que está, dentro de que es una película indie, es una película un poco también así rarita, yo creo que es accesible para todo el mundo que quiera, que le mole el cine y tal. Sí. Border me parece ya, sin duda, ojo, que hay que echarle ganas. Oye, nos quedan unos cuantos minutos para tener que hacer una parada de publi en la radio. Si queréis, lo que hacemos es que directamente paramos, metemos música y volvemos con un mierdas nuestras rápido, y así no vamos a comer, porque estamos grabando un domingo a mediodía ya tarde, son las 2 de la tarde y tenemos ganas de comer. Así que... Y queda un espectador. Eso no hacía falta decirlo. Bueno, ahora volvemos. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Y volvemos para ir cerrando ya el programa. Nos vamos a la última parte, recta final. Y como siempre os digo, alguna reflexión final de la película para quien haya aguantado hasta el final y todavía necesite un último motivo para verla. Por ejemplo, Víctor, dale tú. Que siempre empieza Mick. A ver, la reflexión yo creo que la hemos hecho, un poco al inicio. Sí. Que a mí me interesa la película, a mí me interesan mucho las películas, y esto lo hemos hablado muchas veces, cuando utilizan el mundo fantástico, que tanto nos mola, para contar más cosas, ¿no? Y para hablar de otras cosas y para hablar de las personas, y creo que es una peli que en un momento lo ha dicho Mick, muy actual, es tremendamente actual, coge muchísimas ideas, luchas actuales, reflexiones actuales, reflexiones humanas, o sea, más allá, fuera de la idea de troll y fuera de todo eso, y yo creo que la parte tan interesante es
tanto cómo refleja la película, cómo usa la cámara, cómo usa el sonido, cómo usa el montaje. Es una peli muy poética, pero es una peli muy reflexiva si quieres sacar todo lo que lleva dentro, por supuesto. Creo que es una peli que es, de cierta forma, que tiene un ritmo fácil de ver. O sea, no creo que sea una peli difícil de ver en ese sentido. Es más difícil por las imágenes a veces que por ritmo o por cosas así. Pero sobre todo es todo lo que hay por debajo. O sea, me parece que guarda tanto por debajo que es por lo que es tan interesante y por lo que yo creo que es tan recomendable. Y porque es una peli que hay que tener narices para hacerla y ole. O sea, es de estas propuestas que bienvenidas sean siempre. Mick. Desde luego, una propuesta tremendamente interesante y sobre todo arriesgada, ¿no? De que no es una película que tendrían mucha gente el valor de embarcarse en ese viaje, ¿no? Y eso, pues ya de entrada eso hace que merezca la pena. Pero bueno, sobre todo lo que comentaba también un poco en un principio, que creo que es algo que se abre un melón muy necesario en la actualidad para que la gente se replantee un montón de cuestiones, tanto a nivel moral, a nivel estético, a nivel tanto de descubrirse a uno mismo como de comunicación interpersonal. Y pues plantea una serie de cuestiones que es necesario que la gente hoy día se plantee, ¿no? Y bueno, y aparte, pues por parte de la mitología y de lo que viene siendo el género fantástico y en concreto, pues lo que a mí me gusta mucho, ¿no? Que son los mitos nórdicos, en general, la mitología y lo fantástico en general, las criaturas y los monstruos, ¿no? Que todo aquel que tenga un cierto interés en esto, pues va a tener toda esa capa añadida, ¿no? Ese plus añadido en ese sentido y la disfrutará mucho. Y bueno, y poco más. Bueno, pues sí, por cerrar, es que me parece tan única esta película, de verdad. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es una película muy, muy, muy especial. Yo no me la esperaba para nada, tenía muchas ganas de verla porque la tenía ya fichada y una sorpresa totalmente. Si os parece, lo que vamos a hacer es directamente ir a Mierdas Nuestras. ¿Y quién quiere empezar? Venga, empiezo ahora yo, que has empezado tú, Víctor. Venga. Vamos... Bueno, primero... O sea, a nivel de serie... estoy terminando The Outsider, El Visitante, basado en una novela de Stephen King, que bueno, pues me está resultando interesante en algunos aspectos, en otros quizá a lo mejor es más manida, ¿no? En plan, se nota un poco la influencia a nivel de realización y de ciertos planteamientos de Mindhunter, que está bien, ¿no? Todo lo que sea un referente a Mindhunter siempre nos gustará, por lo menos a mí, y creo que es interesante. Lo que pasa que, bueno, pues ahí sobre todo lo que me interesa mucho es un personaje de una detective, que creo que es un personaje muy a tener en cuenta. Y bueno, como todavía no la he terminado, no puedo hacer el juicio de valor total, ¿no? Pero bueno, de momento, bien, o sea, me va gustando. Así que bueno, cuando miniserie, 10 capítulos, está en HBO, para aquel que le interese, y es bueno, al final no estoy tampoco contando ningún spoiler, simplemente lo planteé desde un principio. Es el mito del doppelganger, o eso es lo que parece hasta ahora, y creo que bueno, pues es interesante, sin más, tampoco quiero pararme más en eso. Luego, comentar así también brevemente Bolsa de cadáveres de John Carpenter, Top Hopper, para los completistas, ¿no? De John Carpenter y de Hopper, de Top Hopper. Bueno, Hooper, no sé, Top Hooper, ¿no? Realmente sería Hooper. No es de lo mejor de Carpenter, ni mucho menos, y es una película para televisión que al final son 3 episodios, 3 cortos, 3 historias cortas, que podría hacer también mucha referencia a aquellas Tales from the Crypt, ¿no? Historias de la cripta, solo que aquí en vez del personaje de ese esqueleto, pues es el propio Carpenter en una morgue, ¿no? El que va como haciendo como de hilo conductor y presentando esas historias, esos cortometrajes de terror. Bueno, a destacar
uno que es el que quizá me parece más interesante de los tres, que es el que el protagonista es Mark Hamill. Es que es como, ¡hostia, es Mark Hamill, tío! Bueno, uno de ellos es en concreto, es como que un jugador de béisbol pierde un ojo en un accidente de tráfico y entonces le implantan el ojo de otra persona. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que justo la otra persona era un asesino, y entonces empieza a tener como unas visiones y a volverse un poco loco y tal. Que creo que es una mezcla a la par, porque hay otro que es de un tío que le hacen como una especie de implante de pelo. En Los Simpson. Y como que claro, como que mezcla un poco el de Los Simpson, tanto uno como el otro, ¿sabes? Entonces, bueno, hay un batiburrillo en Los Simpson de esta bolsa de cadáveres. El primero es de una estación de tráfico, de una estación de una gasolinera, joder, lo iba a decir en inglés, en plan gas station. Como que se ve también hay un poco... es como... Es que últimamente tengo un cacao mental importante con muchas cosas. Pero bueno, que hay como algo de Christine, también de Carpenter, que se ve, hay un poco... Bueno, está bien, no es ninguna obra maestra, ni es lo mejor de Carpenter, pero bueno, creo que tiene algunas cosas que merecen la pena. Pero quería parar más en Hail Satan, que es un documental dirigido por Penny Lane. Curioso, ¿no? De que alguien se llame Penny Lane, como la canción de los Beatles. Pero bueno, un documental que plantea también mucha moralina y muchas cuestiones a nivel actual, ¿no? Pues, ¿qué cuenta este documental? Pues bueno, la iglesia satánica estadounidense, sobre todo lo que viene siendo el satanismo moderno y pues eso, las cuestiones que ello plantea en sí. Interesante, pues sí, creo que está muy bien. Esto es un caso real, ¿no? O sea, el culto al templo satánico que hay en la actualidad, y todo empieza porque esta iglesia satánica, que además tiene su sede principal en Salem, quiere poner una estatua de Baphomet en un Capitolio, que en los jardines hay un monumento a las tablas de la ley cristianas, que además descubres que fue una campaña de promoción de la película de los 10 mandamientos, que el protagonista era Charlton Heston. O sea, es como tiene más tela de lo que parece. Y entonces, bueno, pues es como esa lucha por esa iglesia satánica de que sí, ¿por qué los cristianos pueden tener su monumento a las tablas de la ley? Porque ellos no pueden tener su estatua de Baphomet. Entonces... creo que es muy interesante y que hace que te replantees un montón de cosas a nivel social, a nivel religioso y a nivel, pues eso, ateo, pagano, y un montón de cosas que están muy bien. Que está, por cierto, en Filmin. Está en Filmin. Sí, es de, iba a decir del año pasado, porque claro, ya estamos en 2021, es de 2019, 95 minutos, y bueno, nada, que creo que merece mucho la pena. Yo, o sea, me lo he apuntado porque me ha llamado mucho la atención, no lo tenía ubicado y probablemente lo vea próximamente. Nos pregunta por aquí Lu si no había una película asiática que va de algo similar también. Creo que se refiere a lo que estabas comentando antes del tipo al que trasplantan el ojo y demás, una película asiática. Si es la que trasplanta el ojo, es la de VHS 2, hay un extracto en la primera historia de VHS 2, hay un implante de un ojo que es tecnológico, sí, y graba vídeo, y a través de eso hay una... Bueno, ve visiones, ¿no? Ve cosas extrañas y se convierte en una escena de terror, ¿no? Sí, supongo que... O sea, esa puede que tenga cierta referencia con esta bolsa de cadáveres. Pero bueno, esto más que un implante es un trasplante, ¿no? El trasplante de un ojo que es a un jugador de béisbol, además, porque Mark Hamill en esa es un jugador un pitcher de béisbol. Estaba pensando en Mark Hamill. Estaba pensando en Pistorius, pero bueno, eso es otro rollo. Sí, eso entramos en otros términos. Tú, Víctor, ¿qué has visto esta semana? Yo, a ver, no voy a pararme a hablar de todas. O sea, sigo con ciclo Scorsese. Si la semana pasada hablaba de algunas. En este caso, me voy a parar, o sea, voy a intentar ser más o menos breve. Seguí la estela de después de Goodfellas, que estaba por ahí la edad de la inocencia. Una peli muy, muy interesante sobre casi... Hablaban en Todopoderosos, ¿no? De la cárcel personal que suponen a veces las clases,
¿no? El no poder hacer ciertas cosas u otras. Peli muy, muy interesante, me ha gustado muchísimo. Pasamos por Casino, que yo creo que poco hay que decir de esa película, que es una absoluta obra de arte, casi de la abstracción del montaje, porque el montaje es una locura, es una absoluta experimentación loca. Pasamos luego a Kundum, una historia que posiblemente creo que es la peli que de momento menos me ha interesado de Scorsese, porque creo que así como cuando hace reflexiones sobre la parte cristiana del mundo y se mete en la parte religiosa, creo que en Kundum, que es una historia sobre el 14º Dalai Lama, ¿no? Un niño que le sacan de casa, le eligen, ¿no? Y es esa época en la que Mao asciende al poder, de los años 40-50 en China, y se produce esas rivalidades entre el Tíbet y China por la libertad del Tíbet. Creo que es una peli que al final demuestra la parte observacional, ¿no? Que creo que es una peli que se implica, como siempre hace, en esos personajes internos, ¿no? de Scorsese, pero creo que es una peli que de cierta forma se queda un poco por encima, ¿no? Que sobrevuela todo esto y cuenta la historia, pero no con esa implicación con la que hacen otras. O sea, al final es una implicación política en la que hay unos buenos, unos malos, pero no es esa tensión, ¿no? Que les da a los personajes y que tienen muchos grises, ¿no? Una escala de grises muy, muy alta en sus películas. Luego, al final, con todo el tema de Disney Plus, con Star y tal, han salido varias pelis. He podido recuperar El color del dinero con un Paul Newman contenido y un Tom Cruise absolutamente espídico, maravilloso. Y una película que me ha parecido muy interesante, que es El rey de la comedia, también. Que está clarísimo desde dónde, o a mi parecer, desde dónde viene el nuevo Joker. El Joker de este me ha... Total, sí. Vamos, o sea, me ha dado una impresión de que el Joker, la película que pudimos ver, no sé si fue hace 2 años, ¿no? Ya creo que ya es de 2019. Vamos, está aquí, tiene su germen en El rey de la comedia, que me parece una pasada de película, con ese personaje interpretado por Robert De Niro, que es esperpéntico, ¿no? Es un desastre, un absoluto desastre. Y por último, y es en la que más quiero hacer énfasis, que es Al límite, a Scorsese dirigiendo a Nicolas Cage. Me parece una salvajada de película, una absoluta salvajada de película, que retrata como siempre los bajos fondos neoyorquinos, pero que tiene cosas desde la experimentación, desde un Nicolas Cage que hemos podido ver ahora también como Mandat, que pudimos ver en su momento, ¿no? La parte más histriónica del personaje. Que bueno, Nicolas Cage es un conductor de ambulancias que está absolutamente derrotado y que quiere que le echen del trabajo, pero una vez más se enfrenta a te despedimos mañana, ¿no? Y vuelve a tener una noche de salidas en ambulancia en el que vemos a los personajes que se repiten y tal, pero es una maravilla, y que cuenta escenas tan duras de una forma tan macabra, con un humor negro tan macabro, que me parece muy, muy digna de ver. Me parece un locurote muy, muy simpático, que hay que ver, absolutamente recomendadísima. Y luego, bueno, me vi Déjame entrar, pero porque el escritor de uno de los guionistas de Border había trabajado, o era el novelista de Déjame entrar, de la peli sueca de 2008, que la quería recuperar. Está bien y que decirlo es una ahora en lugar de haberlo dicho antes, que estábamos hablando de la película. Es magia. Está. Para el que llega al final. Para que llegue al final, pero de verdad que es interesantísimo cómo está resuelta la película, y sobre todo el final de la película, cómo está resuelto, es magia. Es magia del cine nórdico, pero vamos. ¿Ya has estado viendo también Scraps? Y ya. Sí, pero Scraps siempre está ahí. Para los ratos libres, capítulos de 20 minutos, y Scraps es esa serie mágica que siempre está. Es como la masa madre de la vida. Es una maravilla, Scraps. JD, sí. Bueno. Y el Dr. Cox, que es uno de los mejores personajes de la historia. Joder, es que la serie esa es fantástica. Hasta la penúltima temporada, también hay que decirlo.
Sí, hasta cuando aparecen los alumnos y los alumnos convierten en la parte grande de la serie y la serie ya deja de funcionar. Muy divertida para quien quiera rescatarla. Yo, bueno, la verdad es que esta semana me ha dado tiempo a ver muy poquito. He terminado de ver la serie It's a Sin, que está en HBO, y que comenté la semana pasada que tenía un primer capítulo que era muy divertido, muy fresco, tal. Bueno, pues a partir del segundo capítulo eso cambia. Y sigue siendo una serie maravillosa, pero la comedia se va, desaparece. Y empiezan a meter la mano dentro de tu boca para arrancarte el corazón y estrujarlo hasta hacerlo trizas y conseguir que llores. Es una película es muy bonita. A mí me ha gustado mucho la serie, la he disfrutado un montón, pero es dura, van a hacer daño. Van a hacer daño con It's a Sin. Muy recomendable. También he podido ver que tenía ganas de verla y ayer no sabía qué ver y he visto... ¿cómo se llama? Perdón, Noticias del Mundo, o Noticias del Nuevo Mundo. Esta película de Tom Hanks que está en Netflix. Se llama así, ¿no? Que de repente estoy dudando. Creo que sí. Noticias del Gran Mundo. Del Gran Mundo. La película de Tom Hanks que se estrenó hace no demasiado en Netflix, que es un western. Es como western, tampoco es que aporte demasiado, pero no está mal. La película de Paul Greengrass, director del Mito de Bourne y todas estas. No está mal. Es Tom Hanks la película básicamente, con lo cual pues está bien porque es Tom Hanks. La historia pues no está mal, es típica película de un tipo que se encuentra una niña y tiene que llevarla con su familia y es un rollo road movie y en el camino el uno se encuentra también a sí mismo, ella, la niña que ha perdido a su familia y está buscando a unos tíos también se reencuentra consigo misma y descubre quién es y... Ya está, no tiene demasiado más. Incluso podríamos haberla sacado fuera del género del oeste y funcionaría también. Es una película que es entretenida, que a mí me ha gustado, pero tengo la sensación de que hay momentos en los que se han gastado tanta pasta en Tom Hanks que se olvidan de otras cosas. Pero bueno, no deja de estar mal. Y luego también he visto esta semana, porque como he visto tan poco, quería rescatar un vídeo que me han pasado y que creo que es maravilloso. No sé si la he liado. Vale. Es maravilloso este vídeo. Lo voy a dejar directamente el link en el chat de Twitch para quien quiera verlo. Porque es gloria bendita. Es gloria bendita. Magia del Tengo que dar mundo. las gracias a Lucía por este descubrimiento, porque el vídeo es Noches de Gloria Arequipa, sano del músculo perianal, y es de lo... es de lo mejor que me ha pasado en cerca de, no sé, 10 años, probablemente. Es maravilloso este vídeo. Este es para hacerte una doble sesión con el vídeo de este hombre, del presidente brasileño, ¿eh? Yo diría triple Cogiendo... sesión. Este vídeo, el vídeo de Bolsonaro levantando a un enano pensando que es un niño, y el tercer vídeo yo metería a Mariló Montero diciendo que si te trasplantan el corazón de alguien también te están trasplantando el alma. Ojo. Sí. Madre mía. Una triple sesión de una tarde que estéis de bajoneo, os ponéis esos de bajón. Sí, estos 3 vídeos te alegran la vida. Eso es lo mejor que ha pasado. Este vídeo, insisto, que la gente lo vea. No, es que me da hasta cosa ponerlo ya en redes sociales porque, como recomendación. Pero Noches de Gloria Arequipa y os tiene que salir. Es lo mejor que vais a poder ver. Y ya está. Sin más. Y bueno, creo que ya nos podemos ir despidiendo hasta la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar, si no me equivoco, de Frío en Julio. Hemos tenido que hacer un cambio. Bueno, Cold in July. Bueno, pero
¡Qué maravilla! Otro programón. A ver, esperamos que vaya mejor. Intentaremos esta semana descubrir más cosas de Twitch e intentar mejorar la retransmisión. Le damos las gracias a Lu, que ha aguantado hasta el final, también a Huerta, que ha estado por ahí, a Fer. No sé si ha estado alguien más que se me olvide. Creo que ya. Que esas han sido las personas que nos han escuchado. En algún momento ha habido gente que no sabemos quién es, que gracias también a esa gente. Puede que hayan sido... que se han metido aquí por error. Equivocaciones, pero las equivocaciones también se agradecen. Sí, y poco claro, más. claro. Yo creo que nos podemos despedir hasta la semana que viene porque va siendo la hora de comer. Por lo menos yo tengo hambre. No, o sea, y para todo el mundo tengo que descubran Frío en Julio y a Jim Mickle, que es su director, y las otras pelis, Stakeland, el remake de We Are What We Are, porque es un director interesantísimo. Sí, y son unos peliculones que, bueno, a nosotros nos gustan mucho. O sea, de hecho, bueno, Calling You Life, ¡guau! Como me gustan las historias de venganza. Iba a decir con Jeff Grace al aparato musical, a la música, porque la música también de las pelis es un absoluto espectáculo. Al aparato musical. Ojito con este hombre. Sí, era por hacer una... Bueno, musical. La bandurria. ¿Cómo era la zanzurria? Es lo que dije. ¡El winner! Sí, vale, ¿Puedo? Ya está. Hasta la semana que viene. Puedo toser para cerrar, ¿eh? No sigas. ¡El winner! No, ya cierra. Hoy le permito a Guido. ¡Winner! Hasta la semana que viene. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López.